Buenas noches, queridos amigos que sintonizan a esta hora Radio María y su programa Fe y Bioética. Hoy es sábado 19 de agosto y es un gusto para nosotros compartir con ustedes un programa más, un tema más y seguir en este proceso formativo para seguir promoviendo también la defensa de la vida, la defensa de la dignidad de la persona humana y por supuesto rescatando los valores tradicionales y específicamente los valores más importantes de nuestra fe, de la fe católica. Como todos los sábados, hoy me acompaña mi querida Elisa Lanza desde Bolivia, a quien le envío un saludo y de una vez mi abrazo, mi afecto desde acá, desde Venezuela. ¿Cómo estás, Elisa? Buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. Es una alegría volver a compartir el programa como cada semana y también esta fraternidad que hacemos entre países, ¿no? Yo rescato Así todo es, esto entre Venezuela, intercambio. Bolivia, ese intercambio que hacemos en la fe sobre todo y para poder transmitir a todos quienes suelen escuchar este programa y también Radio María, poderles compartir algo de lo que en el trayecto de nuestras vidas hemos podido encontrar y que es de mucha utilidad para nuestra formación como buenos hombres y mujeres de fe que estamos en este camino hacia Dios. Bien, vamos a iniciar entonces el programa con la oración, que esta oración hace referencia a la Virgen de la Asunción. El martes 15 de agosto hemos estado celebrando en todo el mundo, al interior de nuestra iglesia, esta gran fiesta. Es un dogma de fe, la Asunción de la Virgen María a los cielos. Y por eso hemos escogido esta oración que es especial. También habiendo observado al interior de muchos grupos en nuestra iglesia, aquí en Bolivia y en otros países también, porque hoy a través de las redes nos vamos enterando de lo que otros grupos de la iglesia católica también, etcétera, se promueven redes sobre todo, y he visto que bastantes grupos estaban invitando a los fieles a que se consagren al corazón inmaculado de María. Normalmente para estas consagraciones se buscan fechas que son de fiesta de la Virgen María, y esta ha sido una ocasión muy especial donde muchos han hecho toda esta preparación de los 33 días para consagrarse a Jesús a través del corazón inmaculado de María. Grupos en mi país, por ejemplo, como el Apostolado de la Nueva Evangelización, es ya como 2 décadas aproximadamente atrás que venimos promoviendo esta consagración de San Luis Griñón de Montfort, y de hecho nuestro logo como institución es los dos corazones, Sagrado Corazón de Jesús y María, y nuestro lema dice ahí, honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y María. Otros grupos y movimientos que he visto también son los heraldos del Evangelio, los heraldos de la Virgen, que han estado invitando también en las parroquias a que la gente se una a prepararse a estas consagraciones. También he visto a quienes son parte de Lazos de Amor Mariano, por ejemplo, que es un movimiento relativamente nuevo, pero que ha crecido mucho por esta devoción de amor filial a nuestra Madre Santísima a través de la consagración también de los 33 días. Y bueno, en fin, así muchos grupos que el día 15 de agosto han hecho su consagración total a Jesús por María a través de toda la preparación que han realizado. Entonces vamos a iniciar la oración, José Manuel. Así es, así es. Vamos a encomendarnos como todos los sábados, Elisa, eh, para que nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en este programa y por supuesto también recibamos la intercesión de nuestra Madre María, ¿no? Como ya bien lo has mencionado en ese comentario, vamos a hacer una oración, que es la oración por la asunción de la Virgen María. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alégrate y gózate, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, humilde, a darte tu parte en su victoria. Eres la primera de los redimidos, porque fuiste la adelantada de la fe. Hoy tu Hijo te viene a buscar, Virgen y Madre. Ven, amada mía, te pondré sobre mi trono, prendado está el Rey de tu belleza. Te quiero junto a mí para consumar mi obra salvadora. Ya tienes preparada
tu casa, donde voy a celebrar las bodas del Cordero, Templo del templo Espíritu. del Espíritu Santo, arca de la nueva alianza, homo de barro, con pan a punto de 1000 sabores. Mujer vestida de sol, tú das la luz al Salvador, que empuja hacia el nuevo nacimiento. Dichosa tú que has creído, porque lo que se te ha dicho de parte del Señor en ti ya se ha cumplido. María Asunta, signo de esperanza y de consuelo, de humanidad nueva y redimida. Danos de tu Hijo ser como tú, llenas del Espíritu Santo, para ser fieles a la palabra que nos llama a ser, también como tú, sacramentos del reino. Hoy tu sí, María, tu fiat, se encuentra con el sí de Dios, a su criatura en la realización de su alianza, en el abrazo de un solo sí. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. Es hermoso iniciar siempre nuestros programas haciendo una oración, especialmente a nuestra Madre, la Virgen María, a quien dedicamos estos programas, porque es así. Además es en sábado y el sábado pues está por, por, según ya nuestra tradición en la iglesia, es un día dedicado especialmente a la Virgen María. Entonces es por eso que la mayor parte de nuestras oraciones pues no podemos dejar de rendir este honor de alabanza a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Bien, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que hoy queremos compartirles en el programa. Adelante, José Manuel, ¿qué hemos preparado para hoy? Bueno, fíjate, Elisa, que ya tenemos varios días conversando acerca de un tema, ¿no? Que nos parece importante que, en primer lugar, nuestros hermanos católicos lo conozcan, ¿no? Y todos los que siguen este programa Fe y Bioética, pero también todas las personas, como bien nos mencionan los documentos de la Iglesia, todas las personas de buena voluntad que a bien tengan escuchar nuestros programas y escuchar estos temas formativos que son tan importantes para la sociedad de hoy. Nosotros siempre tratamos de desarrollar temas que tengan pertinencia, pero también sean actuales, ciertamente controversiales y que tengan que ver, como lo dije hace un instante, con la actualidad, con la sociedad actual. Y es por eso que hemos querido que en el programa de hoy hablemos un poco del tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o también conocidos como la Agenda 2030, puesto que son unos objetivos que se supone que se deben consumar, ¿no? O gran parte de ellos deben consumarse en el año 2030. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles enmarcados en la Agenda 2030, que son específicamente 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cada uno de ellos con un conjunto de metas, que obviamente no las vamos a desarrollar todas acá. Es, 165. Me- claro, y además son más de 100, Ujú. sí, más de 100 metas. Es imposible desarrollarlas en un solo programa. Sin embargo, vamos a tratar de enfocarnos en algunas que creemos que, según nuestra moral, según nuestra fe, según nuestros valores, no hacen bien a la sociedad, no hacen bien al mundo actual y más bien contribuyen con una agenda progresista, con una agenda de destrucción de la familia, con una agenda de relativización de los valores morales que van a conducir en la mayoría de los casos a la destrucción de la familia. Entonces, queremos enfocarnos en eso, quizás en un par o cuanto mucho unos 3 objetivos. Obviamente no vamos a alcanzar todo el programa para desarrollarlos completos, pero sí en algunos que nos parecen ciertamente polémicos y importantes para el conocimiento público, ¿no? Para el conocimiento general. Entonces, básicamente de eso vamos a hablar, Elisa, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. ¿Qué es, en primer lugar, cuándo nace, sus orígenes? Es importante que los conozcamos. Eh, por supuesto, qué organización está llevando a cabo estos objetivos y, por supuesto, cómo se implementan en nuestros países, ¿no? Porque ya, por ejemplo, en Venezuela ya tenemos un tiempo
ya se ha implementado, se han implementado estos objetivos en algunas, especialmente en algunas leyes especiales, ¿no? Específicamente en la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, ya tenemos algunos términos de la Agenda 2030 y, por supuesto, en otras leyes especiales, sobre todo leyes referentes a la mujer, leyes referentes a la igualdad de género, ya tenemos pues algunas palabras que emanan de estos objetivos. Entonces, básicamente de eso vamos a hablar. Bien, correcto, correcto. Esto, mira, yo te hablo el año 2012 aproximadamente, y es un poco antes, el 2011, cuando inicié algunas capacitaciones en el área Provida específicas que tienen que ver con el tema de posaborto en ese tiempo. Ujú, Ya quien nos capacitaba nos empezó a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, así ujú, simplemente, pero también estos mismos eran los objetivos de desarrollo del milenio. Así se claro, conocían en ese tiempo. O sea, ya era existían, el nombre, sí, claro, sí. objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Y que eran, pues, varios de estos que ahora están contemplados dentro de estos que son al 2030, pues antes eran hasta el 2015, ¿no? En ese tiempo era hasta el Ujú, 2015 se habían trazado como meta para que se vayan cumpliendo estos objetivos, que tienen que ver, por supuesto, con el desarrollo de las naciones, que tienen que ver con la sostenibilidad, etcétera, este tipo de políticas que se tendrían que implementar y que estaban lanzadas, por supuesto, para muchísimos países que firman este tipo de acuerdos, podríamos decir, en las reuniones que tienen encabezadas. Entonces decía, ¿quién está a cargo de todo esto? Pues la ONU, ¿no? De la ONU, de la organización de la que ya hemos exactamente. hablado hace muchos años en muchos programas, y por qué ellos están Ujú, digitando y manipulando todo esto, ¿no? Como una cabeza con sus distintas organizaciones, etcétera, redes que tienen de otras ONGs en el mundo, con diferentes nombres también o con el mismo nombre, e inclusive delegando a algunas ONGs específicas en países como los nuestros para que den cumplimiento de ciertos claro, objetivos también, ¿no? No de todos, o sea, que como que van delegando a otras organizaciones que se vayan haciendo cargo de esos objetivos específicos. Entonces, esto también es importante que vayamos claro. viendo un poquito así para rememorar aquello que ya existía. O sea, que esto no es nuevo, no es que ha aparecido recién, ¿no? Y porque dice 2030 es algo que lo vemos lejano, que ya no falta mucho, si menos de 7 años. Pero esto ya se Así es. venía hablando hace más de 15 años atrás con este tema de los objetivos de desarrollo del milenio, así se conocía José Manuel. Ahora quiero precisar algo, Elisa, Ujú. porque hay una corriente que afirma que nosotros nos oponemos quizás a todos a todas las declaraciones y a todas las directrices que emanen de organismos internacionales. Y esta información no es del todo cierta, puesto que desde que nacen las Naciones Unidas, que nacen por allá por final de la década de los 40, después que termina la Segunda Guerra Mundial, desde que las Naciones Unidas nacen, uno de los, digamos, de las organizaciones mundiales o, para no llamarlo así, de las primeras religiones, ¿no? Que apoyan el nacimiento de las Naciones Unidas es la Iglesia Católica. De hecho, el mismo Papa, Juan XXIII, que era el Papa de la época, Ujú. el mismo Papa Juan XXIII aplaude la decisión de la conformación de las Naciones Unidas. Eso en primer lugar, y lo hace incluso eh, eh, de alguna manera dándole un espaldarazo a través de una de sus encíclicas más importantes, una de sus encíclicas sociales más importantes, que es Pacem in Terris. Recordemos que el Papa Juan XXIII escribió Mater et Magistra, encíclica también importantísima y quizás una de las más emblemáticas de la época, pero también escribió una para de alguna manera dar un espaldarazo a Naciones Unidas, que fue Pacem in Terris, diciendo que entre palabras más, palabras menos, parafraseando el Papa Juan XXIII, le parecía una iniciativa importante para el desarrollo de las naciones y también para acabar con esta política de confrontación que ya venía desde finales de la década de 1918, cuando finalizaba la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, perdón, y que estábamos en una escalada de violencia en el mundo que no terminaba.
y que concluyó obviamente con los ataques a Hiroshima y Nagasaki, pero que después entonces iniciaba la Guerra Fría y parecía que esta guerra, esta situación nunca terminaba, ¿no? Esta tendencia de controversia, de conflicto entre los países parece que nunca terminaba. Entonces el Papa Juan XXIII decide darle un espaldarazo a las Naciones Unidas. Entonces la Iglesia no se opone a este tipo de organismos, la Iglesia no se opone, tanto así que actualmente el Vaticano es miembro, quizás no con voto, pero sí con voz, es miembro de las Naciones Unidas, ¿no? Eso es importante decirlo, es un Estado observador, es un Estado mediador, ¿no? Entonces decir que la Iglesia Católica se opone a estos organismos es caer en un reduccionismo, no se opone. ¿A qué sí se opone la Iglesia? Que a través de estos organismos, de estas instituciones, se promuevan iniciativas que destruyan de alguna manera la familia y los valores tradicionales. A eso sí nos vamos a oponer siempre. Y es lo que se ha venido haciendo de una manera progresiva. Bien lo decías, Elisa, esto no es nuevo, ya esto se venía planteando desde hace algún tiempo, solo que desde el 2015 hubo como un parteaguas en el año 2015 porque se hizo un nuevo planteamiento. Bueno, desde ahorita, 2015, vamos a tratar de establecer un conjunto de objetivos que se cumplan o que tengan cumplimiento de aquí al año 2030, pero esto no es nuevo. Esto se ha venido o este conjunto de ataques a la familia, ataques a la persona humana, se han venido llevando a cabo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y a esto es lo que hace frente la Iglesia. Ahora, me gustaría, como decía, mencionar, Elisa, qué son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hay un concepto que me parece bien preclaro para entender el objetivo de estos objetivos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, este concepto es el siguiente, abro comillas. Es el desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible, es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Fíjate, para satisfacer las suyas. Es decir, una especie de una especie de inmanentismo, ¿no? El inmanentismo de la nueva era. Ese inmanentismo que te dice no hay nada más allá de, de, de tu estadía en esta tierra, de la muerte. O sea, la trascendencia no existe de ninguna manera. Tienes que preocuparte por lo que ocurre ahora. Tienes que tratar de velar por los problemas de ahorita. No te preocupes por lo demás, ¿no? Las personas, continúo, las personas que se preocupan por el desarrollo sostenible señalan que la satisfacción de las necesidades del futuro depende de cuánto equilibrio se logre entre los objetivos o necesidades sociales, económicas y ambientales en las decisiones que se toman ahora. Por eso es que según esta tendencia, que es una tendencia muy maltusiana, y es por eso que plantean, por ejemplo, que se debe reducir a la población o se deben llevar a cabo políticas antinatalistas, porque la pobreza está acabando, ¿no? Con gran parte de las familias y no hay alimento, no hay suficientes alimentos, no hay suficientes provisiones para esta familia, ¿no? Es por eso que ellos, con esa teoría o esa política un poco maltusiana, dicen, bueno, no, ya va. Ahorita la pobreza está afectando a muchos países. Por lo tanto, vamos a aplicar políticas antinatalistas para que esas muchachas que paren demasiado, esas muchachas que dan a luz demasiado y que son pobres, no sigan dando a luz a niños. ¿Por qué? Porque hay un problema de pobreza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a promover anticonceptivos, vamos a promover esterilización porque no podemos permitir que este mundo se empiece a sobrepoblar, ¿no? Porque no, es imposible, no hay comida para tantos, no hay ropa para tantos, no hay provisiones para tantos. La pobreza va a terminar acabando con las familias. Entonces, si uno se pone a leer estos conceptos o este concepto que es clave para entender de qué tratan los objetivos de desarrollo sostenible, ya uno empieza a ver, ¿no?, algunos elementos que nos llaman la atención y nos generan cierta suspicacia, ¿no? Cierta suspicacia. Y este es un concepto que nos da las mismas Naciones Unidas. Las mismas Naciones Unidas nos dan este concepto. Es decir, hay que atender las necesidades ahorita, ahora mismo. Y una de esas necesidades, como ya lo había mencionado, es el tema de la pobreza, ¿no? Que Claro. precisamente ese es el primer objetivo, ¿no? Fíjate que estábamos hablando de eso
y yo te decía, bueno, Elisa, fíjate que sí hay muchos que son controversiales, específicamente, digamos, un par o tres de ellos, pero a mí me llama mucho la atención el objetivo número uno. Ya, bueno, es la Y- pobreza, ¿no? El Sí, tema que se agarran, como les ujú, comentábamos, desde un sí, principio, desde el año 2000 y los objetivos de desarrollo del milenio. Claro, ujú, ese era el objetivo más prioritario siempre. No deja de seguir sí, siendo el sí, objetivo uno, erradicar la pobreza extrema y el hambre. O sea, ese era, hay que agarrar por ahí, porque donde no hay pobreza, en todas partes, claro, en el mundo, especialmente en quienes somos países del tercer mundo o menos desarrollados, como nos dicen, bueno, ahí obviamente hay índices de pobreza extrema. Y bueno, claro, ¿quién lee esto y quién mira? ¿Cómo no vamos a querer erradicar la pobreza? Pues todos. Pero bueno, es ese o primer objetivo que se mantiene vigente desde el año 2000 prácticamente, y antes, quién sabe, pero este era prioritario para las Naciones Unidas ayer y lo es hoy y lo pone, pero como para llamar más la atención, ¿no? Está ahí en primer lugar, porque claro, obviamente, como digo, ¿quién no va a querer erradicar la pobreza? Por lo así tanto, es. muchos países, exactamente 189 países ya en ese tiempo, en el año 2000, firman pues estos objetivos. Y prácticamente Ajá, son los mismos los que luego se van manteniendo según los cambios que se van haciendo a través del tiempo, ya estableciendo estas metas hasta el 2030. Tú hablabas sí, de la iglesia, ¿no? Y cómo en su momento la iglesia apoya los objetivos loables con los cuales fue creado la ONU como organización que está manejando todo esto. eso, los Y 30 derechos humanos universales que correcto. conocemos. Sí, Pero, ahí hay un pero, y cuando ya empiezan a surgir este tipo de objetivos, ujú, y ujú, también nuestra iglesia no es tonta, nuestra iglesia tiene mucha gente, claro, teólogos y filósofos que estudian a profundidad, y laicos civiles como nosotros que se ocupan también de estudiar los contenidos de estos objetivos. Y ya la iglesia, si no me equivoco, el año 2015 o antes, cuando se aprueban estos famosos de la Agenda 2030, la iglesia ujú, ya se abstuvo de, sí, digamos, de aprobar y de ser partícipe de estos objetivos, porque se dio cuenta lo que entre líneas contiene, porque se dio cuenta de la transversalidad de los temas que tienen que ver con género en todos los, aunque se hable de pobreza, aunque se hable de agua, aunque se hable de salud, de energía, de trabajo, de industria, etcétera, en todos los objetivos, pues cruza transversalmente lo que se llama el enfoque de género. Y claro, bien sabemos lo que es esto, ¿no? Bien sabemos, lo hemos estado hablando en muchísimos programas y la iglesia no es tonta. Es por eso que se abstuvo de participar especialmente pues con estos temas y todo aquello que compromete la conciencia moral de quien es, de quien practica su fe, por supuesto. Nadie que es consciente de la fe que practicamos y profesamos y de esa conciencia moral que nos conduce por gracia de Dios en el camino recto, aunque a veces podamos tener caídas, pues nadie tendría que estar de acuerdo con este tipo de agendas. claro, Entonces, claro. es Ahora, lo eh, que queremos hacer reflexionar a quienes nos escuchan. ahora, de alguna manera también, eh, digamos que la iglesia sí es cierto que se abstiene en algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de género, ¿no? Puesto que ya desde algún La tiempo las vida. Naciones Unidas, sí, sí, y las Naciones Unidas han cambiado, digamos, la palabra sexo por género, ya no incluyen la palabra sexo casi que en ninguno de sus documentos. Sin embargo, vemos con preocupación cómo la misma iglesia, a pesar de que se abstiene en estos puntos específicos, sigue eh, compartiendo la idea de las Naciones Unidas de que en el mundo hay que llevar a cabo, sostener políticas de alguna manera antinatalistas por el tema del cambio climático, por el tema del desarrollo sostenible, por el tema del calentamiento global. Se compra mucho esta idea y hay que tener mucho cuidado con ello, porque comprando esta idea terminamos creyendo lo que plantea Naciones Unidas de que en efecto, por el tema del calentamiento global, por el tema del cambio climático, hay que llevar a cabo políticas antinatalistas, porque bueno, para de alguna manera cuidar el planeta Tierra, ¿no? Para de alguna manera preservar el planeta Tierra. Eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, la Iglesia ha llevado a cabo en los últimos años, gracias a Dios, el Papa Francisco publicó una encíclica que alertaba en este asunto. De hecho, habla del aborto en esa encíclica, que es Laudato Si. Fue bien claro en este documento.
claramente habla del cambio climático, claramente reconoce el Papa Francisco la misma tesis de la ONU de que existe el cambio climático, que existe el calentamiento global, pero se opone de alguna manera también a estos temas del aborto y de la ideología de género, etcétera. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que tienden a comprar estas ideas superficialmente sin analizarlas a fondo. Entonces, hablábamos de que son objetivos que inician en el año 2015, ¿no? Que tienen un norte, ese norte es el año 2030, ese es el objetivo principal, cumplir estos 17 objetivos y estas 169 metas, ¿no? Para ser más exacto, en el año 2030. Ahora, hay unos objetivos que, al cual creo, Elisa, que hay que ponerle bien la lupa, ¿no? Hay que estudiarlos muy bien. Y yo quisiera de una vez entrar en uno que creo que nos va a llevar todo el programa, que Espérame es el un tantito, un objetivo, tantito, ¿cómo no? un tantito. ¿Cómo Yo no? ¿Cómo quiero no? comentar la definición que hacía Pablo Muñoz Iturrieta sobre este Ajá. tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Él de entrada decía cuando le preguntan, ¿qué es los objetivos de desarrollo sostenible Agenda 2030? Y él claramente dice, es el reseteo o reformateo cultural. Esa es la Sí, definición para todos estos objetivos. Y sí. aclarando, nos dice lo siguiente, es un plan globalista que busca en los hechos suplantar la soberanía de las naciones. Ujú, Esto quiere decir reemplazar las constituciones que tenemos soberanamente hasta ahora, que ya muchas se han ido reformulando reformando, en sí. los últimos tiempos, ¿no? Pero además eliminando toda decisión que pueda tener como los países soberanamente, Ujú, imponiendo aborto con el tema de control poblacional, imponiendo ideología de género, y además ya no es la persona el fundamento de toda decisión política, sino se cambia esto por la ecología y el ambientalismo. Ese es el así es. enfoque que tiene toda esta Agenda 2030. Es que la ecología y el ambientalismo es otra ideología, Elisa. Fíjate que desde que se fundó el Foro de Sao Paulo, por allá por 1991, 1992, que empezó a funcionar el Foro de Sao Paulo, ellos, digamos que dejaron atrás un poco la ortodoxia socialista de la Unión Soviética y entonces cambiaron esa ortodoxia socialista, esos métodos de los comunistas de antaño, por cuestiones culturales que para ellos eran más importantes porque era una manera de llegar un poco más a la sociedad, esa sociedad que se había desilusionado del comunismo después de la caída del muro de Berlín y después de la caída de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué hicieron ellos, Elisa? Bueno, no, ya va, vamos a preocuparnos un poco más por el tema de las comunidades LGBT, vamos a preocuparnos un poco más por el tema del racismo y vamos a preocuparnos un poco más por los indígenas y además de eso vamos a preocuparnos un poco más por el tema ambiental. ¿Por qué? Porque es una manera o es una forma de irnos por el camino de la cultura, de los movimientos culturales y de las minorías, y es una forma no violenta, sino más bien es una forma discursiva de comprar algunos sectores, ¿no? De llegar a algunos sectores y a algunas poblaciones que ellos entendían que habían sido las poblaciones hasta el momento discriminadas. Y entonces, como bien lo menciona Pablo Iturrieta, Pablo Muñoz, este, en efecto, son ideologías precisamente porque se imponen desde el Estado, Elisa, y es un reseteo porque es un reseteo que se impone desde el Estado. Y fíjate que no es nuevo, uno se pone a revisar, y yo sacaba aquí cronológicamente, desde, desde los inicios, la raíz de estos objetivos de desarrollo sostenible, y nos podríamos ir, fíjate, te acabo de hablar del Foro de Sao Paulo, y nos podríamos ir precisamente a una fecha que coincide casi con el nacimiento del Foro de Sao Paulo aquí en América Latina. Y es la conferencia del medio ambiente que se llevó a cabo, la conferencia del medio ambiente que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en el año 1992. En esa conferencia del medio ambiente, y te voy a mencionar tres conferencias cronológicamente para que veamos la relación entre ellas y cómo tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. En esa conferencia del medio ambiente se propuso la necesidad de un control demográfico debido a una acelerada pérdida
de los recursos ambientales. Fíjate tú, la necesidad del control demográfico debido a una acelerada pérdida de los recursos ambientales. Y ahí te están dando una señal. Y ahí están mandando las primeras señales. Fíjate que sí tiene que ver el tema del cambio climático, del calentamiento global con la reducción de la población. Y te lo dice esa conferencia que fue llevada a cabo en Río de Janeiro en el 92. Pero vámonos 2 años más adelante, Lisa. Hay una conferencia que se llama así, Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se llevó a cabo en el Cairo. Es más, el nombre más popularmente conocido es como Conferencia del Cairo. Esa fue en el 94. ¿Qué pasó allí, Elisa? Y cuando yo me pongo a ver leyes en mi país, por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, la LOPNA, que ha sido aplicada en otros países, cuando yo me pongo a leer leyes especiales como esas, yo digo, todo tiene relación. Ya veo por dónde vienen, ya veo por dónde viene la cosa. Porque en esta conferencia del Cairo se acuñó un término, que es el término que usa en este momento, que se usa en este momento para desarrollar las metas del Objetivo de Desarrollo número 5. Y es el término salud sexual reproductiva. Ese término salud sexual reproductiva se acuñó en esa conferencia que fue apoyada por otro organismo de la ONU, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la IPPF, una de las principales organizaciones promotoras del aborto en el mundo. Entonces tú dices, ¿existe una relación entre salud sexual reproductiva y el aborto? Pero es que si la está promocionando la IPPF, uno dice, oye, sí existe cierta lógica en el hecho de que la salud sexual reproductiva luego se manifieste en la promoción del aborto. Si es que la IPPF fue uno de los principales promotores, si es que la OMS, que también promueve el aborto por doquier, fue uno de sus principales promotores. Y por último, Elisa, para cederte la palabra, está una tercera, que me parecen, y por eso las detallé aquí, por eso las saqué las tres cronológicamente, porque me parecen las más importantes. La tercera es la Conferencia Internacional sobre la Mujer. Esta conferencia, fíjate, y fíjate que además todas, Elisa, están casi en los mismos años. Fíjate, la Conferencia del Medio Ambiente fue en el 92, la del Cairo en el 94 y la Conferencia Internacional de la Mujer fue en el 95, es decir, casi al mismo tiempo. Esta conferencia de la mujer acuñó dos términos a los cuales hay que prestar atención y que los vemos en el objetivo número 5. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que aquí lo tengo, dice específicamente, ya lo tengo, aquí está, dice, o el título es Igualdad de Género. Objetivo de Desarrollo número 5, Igualdad de Género. Entonces, en esta conferencia se acuñaron dos frases a las cuales hay que prestarles atención. Perspectiva de género, una, y la otra, bueno, fueron tres, mejor dicho, tres. Perspectiva de género, equidad de género y varias formas de familia. Se lee la palabra varias formas de familia en la declaración. ¿Acaso estamos viendo eso actualmente en el Objetivo de Desarrollo número 5? Sí, lo estamos viendo. El término de equidad de género lo vemos por cualquier parte. El término perspectiva de género también, incluso lo vemos más adelante en otro objetivo. En el Objetivo de Desarrollo número, ya lo voy a buscar, que es el de la educación. 4. El número 4 también vemos allí las palabras igualdad de género, perspectiva de género. Entonces, fíjate que casi todos los objetivos viene a ser esto como como un común denominador, Elisa, como el eje transversal de los objetivos. ¿Por qué? Bueno, precisamente tú lo acabas de mencionar citando a este autor, a Pablo Muñoz, de que hay una intención de resetear, hay una intención de reformatear, hay una intención de replantear los valores tradicionales. Adelante, Elisa. Totalmente, totalmente. Es curioso, ¿no? Bueno, ya nada me parece curioso después de los años que venimos trabajando en estos temas, la verdad. Y es cierto, ¿no? Que todo tiene sus bases. Ya se venía fraguando esto hace muchísimo tiempo, como ustedes pueden ver, 30 años atrás aproximadamente. Ya esto estaba en bandeja y se empezó a hablar en estos países, en estos foros, ¿no?
con uno u otro tema que tienen que ver, por supuesto, con esto. ¿A quién no le convence, por ejemplo, que se quiera mejorar los ecosistemas, que se quiera sanear el agua, agua limpia para todos? ¿A quién no? Ujú. Estos temas, por supuesto, son loables y van a ayudar a nuestros países y todo esto está dirigido a salir de la pobreza, ¿no? Porque ese es su objetivo. Claro. Fin de pobreza y hambre cero en el mundo, ¿no? Eso Ujú. no sabemos si se cumpla hasta el año 2030. Ya lo decía Agustín Laje también en una entrevista hace poco, hace una semana, a una mujer del Perú, Juliana se llama, en este momento no recuerdo el apellido, pero cuando le hablaban sobre este tema justamente de los ODS, resulta que ellos decían, como esto es son objetivos así tan fin, Claro. pobreza, aborto cero, ¿no? Así cosas que quién Ujú. sabe en cuántas décadas el mundo podrá llegar a eso, a erradicar eso, ¿no? De manera que esto se va a ir recorriendo. O sea, ahora es al Sí. 2030, pero al 2030, ¿será que va a haber hambre cero? ¿Será que va a acabarse la pobreza? Claro, como no se va a acabar, van a seguir recorriendo su agenda. Será Agenda 2050, etcétera, etcétera, Ujú. donde además, ¿cuál el trasfondo de todo esto, de estas organizaciones poderosas que manejan el dinero del mundo, lamentablemente? Lo manejan, lo administran y también lo distribuyen como ellos quieren. Todo Claro. aquel programa, todo aquel país y gobierno que se abra a estos objetivos, claro, como son tantos países que han firmado esto, 186 países han firmado esta última Agenda 2030, claro, entonces esos países, si lo han firmado, pues en sus políticas de gobierno, sea gobierno de izquierda o derecha, José Manuel, lo tiene que poner en práctica, porque lo ha firmado. Y es Sí, así sí, sí. que ¿Y si esto, forma parte de Naciones Unidas? por supuesto, y Sí. esto entra de raíz, lamentablemente, en todos los planes de gobierno de las naciones, como algo, como objetivos, y los asimilan como objetivos propios, por supuesto, que los tienen que cumplir. Y todo aquel proyecto, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer un proyecto de ayuda humanitaria a las mujeres, ¿no? En este caso, el gobierno, los estados, estas organizaciones no nos van a dar financiamiento si no incluimos en todos nuestros objetivos y propuestas y planes de proyecto todos estos objetivos, especialmente lo que tiene que ver, como has mencionado, la perspectiva de género, la igualdad de género. Ujú. Esto tiene que ir necesariamente, si no, Sí. imposible que nos den un peso de financiamiento, ¿no? Y esta es la situación que hoy está atravesando en pequeño, pongo el ejemplo de lo que hoy en realidad está pasando a nivel gobiernos en tantos países. Esa es la realidad. Sí, ahora hay muchos países que han tenido a bien manifestar sus objeciones, Elisa. Hay muchos países que pertenecen a Naciones Unidas, pero que objetan ciertas decisiones de la misma. Por ejemplo, en temas referidos al aborto. Y pueden, porque los países gozan de autonomía, nuestros países gozan de soberanía y pueden de alguna manera presentar objeciones. Y de hecho, muchos países lo han hecho con el tema del aborto. Dicho, bueno, no, en mi país no. Muchos países lo han hecho con el tema de la educación sexual integral. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que detrás de ello está el tema de si te apoyo luego o no, ¿no? El tema de que sí, perteneces a mí, pero no cumples, o sea, perteneces a Naciones Unidas, pero no cumples nuestros objetivos, entonces no vas a recibir quizás financiamiento, no vas a recibir quizás apoyo, no vas a recibir atención nuestra, digamos, ciertas prebendas que podamos nosotros alcanzar para ti, no lo vas a recibir, ¿no? Entonces, o te adhieres a la agenda o te excluyen. Porque fíjate, ¿qué hacen las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas prestan la atención a los países en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad. Venezuela lo está viviendo. Venezuela tiene una atención, de alguna manera, de las Naciones Unidas, específicamente en cuanto al tema de alimentos y en cuanto al tema de atención médica, bueno, y otras cuestiones, ¿no? Pero lo hacen y paralelo a esa atención que realizan
a poblaciones vulnerables, también están promoviendo anticonceptivos y también están promoviendo esterilización y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque conviene hacerlo. Si tú me permites a mí atender a tu población vulnerable, permíteme también entonces que yo promueva los objetivos que tenemos. ¿Y cuáles son esos Claro. objetivos? Bueno, anticoncepción, esos objetivos son esterilización, esos objetivos son salud sexual y reproductiva a las madres, etcétera. Eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Y yo apenas te mencionaba una ley que aquí en mi país es una ley especial, que es la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, que en su numeral, específicamente en el artículo 50, se expresa el tema de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y otra cosa que yo veo con preocupación es que se expresa en este artículo la autonomía, o mejor dicho, la intimidad, el respeto a la intimidad de los niños. Artículo 50 de la LOBNA. Es decir, a ellos se les debe respetar el derecho a acudir a métodos anticonceptivos si lo requiriesen, sin que tengan de alguna manera que comunicarle a sus mayores, a sus Sí, representantes. O sea, exacto. lo que ellos reconocen como el derecho a la intimidad, ¿no? El derecho a la intimidad. Te lo voy a leer, fíjate, dice así, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informadas y educados de acuerdo a su desarrollo en salud sexual y reproductiva, lo dice el artículo 50. En Exacto. salud sexual y reproductiva, para una conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgo, incluso a partir de los 14 años. 14 años, fíjate tú. O sea, 14 años, una edad en donde todavía no pueden consumir alcohol, una edad en donde no pueden conducir por sí mismos. Pero sí nos dice la ley que tienen derecho a una salud sexual y reproductiva, incluso desde los 14 años. Dice, los mayores de 14 años tienen derecho a solicitar por sí mismos y recibir servicios de salud sexual y reproductiva. Fíjate tú, a partir de los 14 años. Sí. Y Entonces ya eso es te un da un copy. indicador, ¿no? Es un copy en todos nuestros países. Ya el Sí. año 2018, perdón, aquí en Bolivia también, por decreto supremo, pues se hicieron unas modificaciones a esta ley Código Niño, Niña, Adolescente, así se llama en mi país, donde se han hecho algunas modificaciones y donde lo que has leído exactamente también está contemplado en Uh-huh. en esta nueva Es ley. un patrón. Entonces es un Sí. patrón que se implementa Uh-huh. copy-paste, como se dice, en todos Sí. nuestros países como los nuestros y que están respondiendo, o sea, no es porque así lo han puesto al azar o porque suena bonito, sino que están respondiendo a este tipo de políticas, de agendas ya diseñadas para imponer dictatorialmente a nuestros países. ¿Dónde está la soberanía que decías? Pues no se la respeta. José Sí. Manuel, ya hace mucho tiempo estamos perdiendo la soberanía, nuestros países, y lo gracioso de todo esto es que inclusive estos países socialistas, como los nuestros ahora están y han caído en eso, también Uh-huh. manejan esto. Yo no sé si saben o no saben lo que están haciendo, pero están siendo avasallados, no, están quitándonos toda la soberanía cuando vienen este tipo de imposiciones a querer normar. Por eso Pablo Muñoz definía correctamente. Están reformateando culturalmente a nuestros países con todos estos objetivos. Nos quieren cambiar Uh-huh. la mentalidad, quieren transformar nuestros países de una manera inconstitucional. ¿Qué les importan nuestras constituciones? Incluso dentro de mi constitución ya están incluidos los derechos sexuales y reproductivos también para los Claro. ciudadanos de Bolivia. Entonces, todo esto responde a estas agendas y a estos objetivos porque de ninguna manera van a dar financiamiento en tantas áreas, especialmente en esas que se suenan loables y bonitas: hambre, pobreza, educación, qué sé yo, Sí. construcción, ciudades, comunidades sostenibles, medio ambiente y todos estos temas, pues no van a recibir un solo peso si no adoptan como propios estos objetivos. Y esto es Así lo es. que ya hemos llegado en países como los nuestros. O sea, ya no hay soberanía, José Manuel.
aunque nosotros como ciudadanos de a pie y como gente de fe salgamos a las calles a luchar por los verdaderos derechos humanos de las personas, como son la vida, a defender la familia como institución base de nuestras sociedades. Aunque salgamos a las calles con nuestros carteles, los gobiernos ni se sacan el sombrero, pasan de largo, porque ellos saben que tienen que seguir trabajando en base a esta agenda. Y esa es la realidad de Sí, nuestros países. Mm, así es, ¿no? Y utilizan la manipulación mediática, la manipulación más que mediática, la manipulación semántica de los eufemismos, es decir, de utilizar palabras bonitas para poder enamorar a la población, para poder enamorar a los políticos, para poder enamorar a las personas de a pie, al pueblo de a pie, al pueblo sencillo, al pueblo humilde. Entonces le dicen, no, les hablan de salud sexual, derechos sexuales, derechos reproductivos, salud reproductiva. Es decir, utilizan una cantidad de términos para terminar envolviendo a la población y no decirles realmente cuál es el objetivo. Y la población, obviamente, con estos términos tan bonitos, salud sexual reproductiva, derechos reproductivos, con estos términos tan bonitos, la población termina de alguna manera diciendo, oye, es verdad, se están preocupando por mí, se están preocupando por mi salud, cuando en realidad la meta real es crear políticas antinatalistas, correcto. crear políticas de género que de alguna manera terminen contribuyendo según la idea que tienen estos organismos, específicamente Naciones Unidas, y ojo que hay otros organismos como podríamos citar también a la OEA, solo que no lo vamos a citar acá porque en realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible provienen de la ONU, pero podríamos citar también a la OEA, que forma parte también, digamos, del cumplimiento de esos objetivos en América. Eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo también bien, tenemos que tenerlo bien presente, que la Organización de Estados Americanos de alguna manera contribuye también al cumplimiento de los objetivos en América Latina. Pero Que bueno, son ese es otro, obligatorios, sí, obligatorios, de sí, carácter exacto, obligatorio. O sea, eso es una de imposición carácter así obligatorio. radical. Por eso digo, Sí, ya sí, sea tu gobierno de izquierda, de derecha, de donde sea, con carácter obligatorio tiene que dar cumplimiento a estas agendas. Esa es la sí, realidad. sí, así es. Entonces, bueno, según ellos, el propósito de todo esto es para poder frenar de alguna manera la pobreza, objetivo número uno, ¿no? Para poder erradicar el hambre, porque en el mundo hay hambre, ¿no? Exacerbado y los recursos no alcanzan para todos. Y como no alcanzan para todos los recursos, hay de alguna manera que aplicar políticas que prevengan los nacimientos. Vamos a frenar como lo hizo China, ¿no? En algún momento con la política del hijo único, que por fortuna y gracias a Dios esa política cesó en el 2015, aunque hay muchos intentos de volver a aplicarla, ¿no? Por la sobrepoblación y todas estas cosas, para garantizar la salud y el bienestar, ¿no? Objetivo número 3, para garantizar la educación. Es decir, te venden un conjunto de términos, ¿no? Te venden un conjunto de términos como la solución a todos nuestros problemas, como si la solución a todos nuestros problemas fuera frenar los nacimientos. Fíjate que no es la solución. Si fuera la solución, ahorita Europa no estuviera en un problema terrible de, eh, o mejor dicho, en una crisis de natalidad terrible que está de alguna manera haciendo que tengan que abrir las puertas a la migración porque no cuentan con una mano de obra joven, sino que la mano de obra que tienen gran parte de los países europeos es una mano de obra de personas que ya están en un grupo etario mayor a los 50 años. Si en realidad el problema fuera ese, entonces Europa no estuviera sufriendo en este momento por un tema de natalidad. Entonces, el problema realmente es la sobrepoblación, o como siempre lo he dicho, o el problema, como siempre lo he dicho, es una, mejor dicho, una mala distribución de la población aunada a malas políticas públicas de nuestros estados, que son estados, por no decir socialistas, que ese es el término adecuado, son estados paternalistas, son estados asistencialistas
y son estados enormes que no permiten la libertad de los mercados y que no permiten las libertades individuales que no respetan los derechos humanos y que no respetan los valores tradicionales, ni la libertad religiosa, ni la libertad de expresión. ¿Será que el problema es realmente controlarla porque sí? ¿O nos vamos a ir de una vez por todas, vamos a usar el sentido común y nos vamos a ir al síntoma, a la raíz de la enfermedad? ¿Cuál es la raíz de la enfermedad? ¿Será que realmente hay mucha pobreza? Que de hecho sí la hay, ¿no? Pero realmente ese es el problema, o el problema es que las políticas públicas no están funcionando. Las políticas públicas de nuestros estados no funcionan. ¿Por qué hay tanta pobreza si se supone que hay unos objetivos que ya vienen cumpliéndose, entre comillas, desde el año 2015? ¿Por qué se sigue acelerando la pobreza? ¿Por qué se sigue acelerando la desigualdad? ¿Por qué siguen aumentando los embarazos precoces? ¿Por qué sigue aumentando la violencia en los hogares? No debería, en cambio, disminuir si ya tenemos 8 años aplicando los objetivos. Entonces, hay que ir a la raíz del asunto y no aplicar políticas superficiales que lo que buscan de alguna manera es ideologizar, o los términos que usaste ahorita citando al autor, eh, reformatear, ¿no? Un reformateo, ¿no? A nuestras sociedades para que compren de alguna manera otras ideas con la excusa de la salud sexual, con la excusa de la salud reproductiva, etcétera. Exactamente, estas son excusas. Excusas como se ha visto, como te decía recientemente en este conversatorio que tenían Agustín Laje con esta señora Juliana del Perú. La realidad del Perú hoy, y he estado hace poco allá también, hace un poquito tiempo me ha tocado Sí, ver de cerca todo esto. Ellos dicen, todos estos 17 objetivos de desarrollo de sostenible, etcétera, Agenda 2030, tienen como específicamente con este país del Perú, estoy mencionando también como ellos claro. hicieron este análisis, especialmente Juliana, tres cosas, se resumen tres cosas que se maneja a lo largo y ancho, con incluidos estos tres objetivos específicos que has mencionado, el 3, 4 y 5, que tienen que ver con estos temas de aborto, igualdad de género. Bien, tres cosas. Primero, han encontrado que con todo el desarrollo de esta agenda, se pretende que a través de estos organismos de cooperación internacional, Perú, el país del Perú, sea una colonia de la ONU, un brazo de la ONU operativo. Segundo, los derechos sexuales y reproductivos, que están ahí prioritariamente, ¿no? En todo lo extenso, especialmente en esos objetivos que mencionabas que tienen que ver con la educación, igualmente en igualdad de género, igualmente en salud, van metidos estos derechos sexuales y reproductivos. Y finalmente, la implementación de aquello que tanto estamos luchando en nuestros países, que es educación sexual integral, de principio a fin, en, aunque leamos pobreza, aunque Claro. leamos otro, a ver, acción por el clima, aunque leamos inclusive paz, justicia e instituciones sólidas, el objetivo de fondo de todo esto es educación sexual integral. Y ya hemos hablado de este tema a profundidad en otros programas, tal vez lo vamos a volver a tocar para refrescar las memorias, pero también para que las personas que nos escuchan a lo largo y ancho de Bolivia y fuera de Bolivia, pues vayan entendiendo el problema de ideología que hoy está carcomiendo a nuestras familias. Todo dirigido a la destrucción de la institución que es la familia. Destruida la familia, pues allí todo lo peor puede ocurrir en nuestras sociedades, como ya lo estamos viendo, José Manuel, lamentablemente. El aborto destruye la familia, la ideología de género destruye la familia y por supuesto esto de la educación sexual integral no tiene otro objetivo que la destrucción de la mayor institución que es a nivel mundial la familia. Entonces, Bueno, bueno, hay mucho claro, que pero es que trabajar. fíjate, Lisa, que el objetivo número 5
ya que tú hablabas de la educación sexual integral, permíteme hacer un paréntesis rapidito. El objetivo número 5, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice lograr la igualdad de género, o una de las metas es lograr la igualdad de género y facultar a todas las mujeres y a las niñas, a todas las mujeres y a las niñas. Fíjate, ya están enfocando sus directrices en niños y niñas. Y además dice garantizar otra meta, o dentro de la meta, garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, específicamente a las niñas y a los niños. Salud sexual y reproductiva para niños y niños, que eso tiene que ver con la ESI, porque en la ESI se habla también de la enseñanza de la salud sexual y reproductiva a niños y niñas, y que se está implementando en muchos países, entre esos Venezuela y seguramente en Bolivia también, en los currículos de Bolivia, pero en el currículo nuestro, fíjate que yo estuve revisando estos días porque me correspondía dar una charla, tuve que dar una charla del tema de la educación sexual. Y estuve revisando, Elisa, precisamente, y con esto termino porque sé que ya tenemos corto Ya tiempo. no, un minuto. Sí, estuve revisando y en el currículo nuestro, desde el 2018, ya se incluye la enseñanza a nivel de maternal, primaria, educación media general, diversificada de la salud sexual y reproductiva. Y con esto Sí, termino para no alargarme tanto. tienes toda la razón, no es de ahora, es de hace varios años atrás que esto ya se metió. Estemos Así es. en contra, no estemos en contra, salgamos a marchar y a reclamar nuestros derechos como padres de familia para educar a nuestros hijos, esto ya se metió hace mucho tiempo. Estemos alertas, reflexionemos y siempre ha de haber acciones que podamos tomar para manifestar nuestro repudio a esta dictadura que estamos viviendo hoy en países como los nuestros y a nivel mundial. Bien, hemos llegado al final, por eso yo decía, vamos a trabajar en un segundo tema, vamos a tener invitado el próximo programa, Dios permita que Si Dios podamos quiere. contar con la presencia de Mario Rojas, de Vida Humana, director de Vida Humana Internacional para Latinoamérica, quien nos pueda ampliar mucho más a detalle este tema tan preocupante para nosotros que es la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias a Nada. quienes hoy han participado escuchando de este programa. Hubiéramos querido hablar más, pero ya se nos acabó el tiempo. Así que tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches. Abrazo.